prometido está con nosotros Rosendo Fraga. ¿Cómo te va, Rosendo? Sí, ¿Bien? muy gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Primero te quiero preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos en una larga campaña política, electoral? ¿Cómo es eso? Yo tengo una impresión que sí, casi yo diría que es mi visión, la campaña electoral más larga de la historia argentina. ¿Te acordás que en diciembre había una estrategia muy clara? 2018, el año del reformismo permanente. ¿Te acordás que este término? Y 2019, el año de la reelección. Y esto es lo que cambió en enero. ¿Viste? En enero cambió que ese año de reformismo permanente ha pasado a ser, como parte de una estrategia, otro año electoral, dejando las reformas para el segundo mandato, no para la segunda parte del primer mandato. ¿Por qué ha pasado esto? En mi opinión, primero, porque la reforma previsional le costó al presidente, digamos, 10 puntos de popularidad. Entonces, un razonamiento. Si la reforma laboral me cuesta 5 o 6... Sí, sí. Bueno, entonces, me parece que fue otra estrategia, que la campaña empezó ya. O sea, el reformismo me va a hacer caer mucha imagen, entonces detengo el reformismo, voy a la campaña y lo tiro para el año que viene. Y lo para el año que viene. Sí. Y vos fíjate que... O para el otro. Claro, y entonces acá aparece, sí, para el 2020. Sí. Entonces aparece una estrategia donde cambia el esquema y entonces pasa a ser, estamos hablando, digamos, en términos políticos, en el segundo trimestre el tema es el aborto. Y vos fíjate que son 2 meses de testimonio, de exposiciones, y que recién en junio iría el proyecto a la Cámara. En junio empieza el Mundial. Esto concentra. Y en agosto estamos a un año de las PASO y a 8 meses de mayo, que es cuando se definen candidaturas, espacios, ¿no es cierto? Alianzas. Me parece que este es un poco la estrategia política. Por eso han pasado, es decir, durante el primer cuatrimestre del año, yo me animaría a decir, no se ha sancionado efectivamente ninguna ley. Teniendo por sanción, digamos, las 2 cámaras. Bueno. Y los DNU se empezaron a complicar el uso, ¿no es cierto?, de los DNU. Pero bueno, esto es un tema donde me parece que el gobierno quedó en un segundo plano y la campaña electoral ya está ocupando el primer plano. Ahora, se está perdiendo el gobierno muchas oportunidades, tiene una oposición, ¿no? Yo lo veo, yo creo que acá se está perdiendo una gran oportunidad porque quedó, ¿no es cierto? Después de la elección el gobierno quedó fortalecido por 2 cosas, políticamente. 1, porque está con más legisladores. 2, porque se articuló un peronismo federal, como se llama, para negociar con el gobierno como expresión política de los gobernadores, que como gente que ejerce poder, ¿no es cierto?, necesita negociar. Y vos fíjate, así salió la reforma previsional, que es la reforma que tiene más costo en todo el mundo. Pero la oposición, o una parte de la oposición, acompañó esto. Si ha salido la reforma previsional, en mi visión de la política, esto te dice que muchas otras cosas pueden salir, inclusive algunas cosas que son necesarias que tienen mucho menos costo que esto, ¿no es cierto? Entonces, viste, yo creo que el gobierno tiene muy claro lo que es lo político electoral y aprendió a hacerlo bien, ¿no es cierto? Pero lo que es lo político en función de la gestión, acá me parece, yo por lo menos veo un déficit. Ahora, hay 2 lugares donde particularmente yo veo que el gobierno no tiene una estrategia reformista verdadera y que son 2 lugares bastante graves. Uno es la justicia y el otro son los servicios de inteligencia. ¿Qué pensás vos? Bueno, voy a la justicia. Sí. Mirá, yo a lo mejor te lo voy a simplificar desde el punto de vista de la política. Para cambiar un juez hacen falta 2/3 de los senadores presentes. Y vos fíjate que estoy volviendo al tema político anterior. Porque con el Consejo de la Magistratura vos proponés, por ejemplo, cambiar, destituir un juez. Pero necesitas que después 2/3 de los senadores presentes lo convaliden. Cambiemos tiene 25 senadores, el peronismo federal tiene 25. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras vos no resuelvas eso, ¿no es cierto?, que es lo institucional, porque digamos, el Senado juega un papel institucional en el tema de la justicia. Bueno, lo que vas a tener es arrastrar los casos puntuales. Entonces el gobierno, como se publicaba hace 4 dice, no, hemos cambiado 40 funcionarios entre jueces y fiscales. Sí, pero de Comodoro Pi cambiaste 2. Claro. Es decir, en la estructura que importa políticamente... La más conflictiva. De la que tienen, vos fíjate que no es... Yo creo que si el gobierno se sienta con la oposición
negocia, los 2/3 de los senadores presentes que lo pueda hacer. Bueno, ahí cambia la relación de fuerza del gobierno, para mí, ¿no es cierto?, con la justicia. Es un gobierno que el Consejo de la Magistratura avanzó y armó una mayoría, a veces un poco precaria, pero que le permite avanzar. Le falta la parte política, los servicios de inteligencia. Yo creo que en el tema de los servicios de inteligencia hay una descomposición que no empezó ahora, que viene de hace tiempo, donde el gran problema para mí no es político, el gran problema es que para mí que se instalan dentro del servicio de inteligencia agentes, grupos, integrantes que terminan trabajando para afuera. En agencias paralelas. Claro, ¿viste? Es decir, termina trabajando. Privada. Es decir, hay una complicación, ¿viste? Entonces se te mezcla lo que es lo profesional y estatal con intereses privados, ¿no es cierto? Y esto me parece que, si vos me dijeras dónde yo veo el problema, lo veo en este punto. Entonces me decís, bueno, fenómeno, hubo un agente de la AFI metido en tal cuestión. Bueno, para la gente, para los medios, está la AFI, es el Estado, ¿no es cierto? Es decir, y sin embargo no necesariamente es de esa manera. Yo creo que el gobierno tiene que ir a este enfoque y organizar una AFI que trabaje solo para el Estado, que no se le mezclen los intereses particulares. Rosendo, ¿le puede salir bien al gobierno su plan económico? Mira, yo soy analista político, ¿no es cierto? No soy economista, es decir, yo creo lo siguiente. El presidente Macri, el 1 de marzo, habló del crecimiento invisible. Creo que ese es un concepto que él planteó, que en alguna medida es correcto en este sentido. Crecimiento invisible es cuanto es entre 2 y 3. Estadísticamente es un crecimiento, económicamente, pero cuando es entre 2 y 3, la gente no lo siente. Y lo que dijo Macri, crecimiento invisible, para mí es que él ha captado correctamente esto. Ese es el crecimiento de la elección del 2013, 2015, 2017. Y va camino a ser la del 2019. Y esto me parece que Macri lo tiene claro. Cuando el crecimiento es ese, la elección se define más por factores políticos que por factores económicos. Con el mismo crecimiento, viste que Cristina perdió 2013 y 2015, Macri ganó el 2017. ¿Esto qué me da? ¿Por qué? Porque en los tres casos, me parece a mí, pesó más lo político en volcar la elección. Bueno, si la pregunta es, ¿puede haber un plan económico que le permita al gobierno ganar la elección? Yo creo que sí. La cuestión acá, yo veo yo creo que eso puede suceder. La cuestión es mirar un poco más allá de esto, ¿no es cierto? El medio plazo, el mediano plazo, ¿no es cierto? Es decir, ¿vos creés que sería más o menos razonable que Macri fuera reelecto si no hay un accidente? A ver, yo te doy una opinión macroeconómico en el medio, digamos? Claro, sí. Y también un factor político, que yo creo que el gobierno tiene muy presente, que es el grado de unidad o división del peronismo. Y qué candidato va. Todo esto no es menor en un escenario donde la economía te da un marco. Si crecieras más de 3, 4, la economía te empieza a resolver la elección. Menos de 2 te empieza a complicar la elección. Pero no es lo que viene pasando en las 3 elecciones anteriores en este sentido. Pero podés ganar una elección creciendo el 2.5. Digamos, podés ganar una elección que ganando menos de 2 se te empieza a complicar, ganando arriba de 4, eso te ayuda. ¿Qué pensás que va a pasar en el peronismo? Porque este es el año decisivo, ¿no? Mira, yo creo que recién lo vamos a saber en mayo del año que viene. Falta más de un año. ¿Te parece tanto? Sí. ¿No se va a ver todavía? No, primero haría una referencia histórica. 1 año y medio antes de la elección de Menem, Menem era el candidato que iba a perder contra Cafiero las internas, y Cafiero era el candidato que iba a perder contra Angelós la presidencial, ¿no es cierto? Y 1 año y medio antes de que Kirchner fuera electo no existía como candidato. Sí. Sí, 1 año y medio, que es lo que nos falta hasta la elección, es mucho tiempo en materia política, y las experiencias del peronismo nos mostraron que terminaron saliendo los candidatos que no parecían los más probables. ¿Por qué te digo mayo del año que viene? Porque en mayo del año que viene se van a definir los espacios o alianzas y las candidaturas. En el sentido de que en junio es el límite para presentar alianzas y candidaturas, en agosto son las PASO. ¿Qué es que el peronismo vaya unido o dividido? Si el peronismo acuerda competir dentro de un mismo espacio para que quede un candidato, bueno, esto yo diría que es el peronismo unido. Si hay distintos espacios, es el peronismo dividido. Peronismo unido es
si Cristina hubiera aceptado las PASO con Randazzo para que quede uno. Pero no, Cristina fue a la división y a lo mejor eso le costó la elección de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, es como si un par de semanas atrás tuvimos las dos sectores del peronismo muy claramente delineados. En Gualeguaychú, Entre Ríos, ¿no es cierto? El 4, sí, fue un poco más allá, el 6 de abril, ¿no es cierto? Tuvimos la reunión del peronismo federal, convocada por Pichetto, estuvo gente de Randazzo, de Massa, los gobernadores, un peronismo anti-K. Pero 3 días después, el 9 de abril en Catamarca, tuvimos el peronismo pro-K. ¿No es cierto? Tuvimos el dirigente del kirchnerismo, estaba Rossi como figura principal, que es quien Cristina ha hecho empezar a caminar, como se dice en política, para ser un eventual candidato, disidente de Massa, bueno, pero un contexto básicamente kirchnerista. Gualeguaychú y Catamarca nos mostraron las dos caras del peronismo. Ahora, ¿qué es que el peronismo vaya unido? Supongamos, es decir, si... Van todos a unas PASO. Claro, si, por ejemplo, el peronismo federal, hipotéticamente, va con Urtubey y el kirchnerismo va con Rossi. Van a las PASO y queda uno. Eso sería... Pero eso, mi impresión, que recién lo sabemos en mayo. Ahora, si van en dos espacios diferentes, esa va a ser una gran ventaja para el gobierno. Todos juntos es un gran peligro para el gobierno, porque el ganador de ahí quizás... Y bueno, es decir, todo junto no es que el peronismo gana, sino que se torna competitivo. No sé si, es decir, se torna competitivo. Es decir, eso es un factor político que no juega a favor del gobierno. Es decir, con peronismo dividido, las chances del gobierno para mí se refuerza. ¿Por qué en todo el mundo está retrocediendo la centroizquierda? Bueno, yo creo que la centroizquierda está retrocediendo. Yo te diría por dos cosas. Primero, si yo le pongo un título a lo que está sucediendo en el mundo, yo diría que es el retorno al nacionalismo. Exactamente. Hay retorno al nacionalismo. Y esto para mí es más una cultura que una ideología, el nacionalismo. ¿Me entiendes? Esto, y quizás a la fuerza política que le cuesta más adaptarse a esto, es a la socialdemocracia. ¿No es cierto? Al centro derecha a veces se le hace más fácil. La izquierda pura, Melenchon en Francia. ¿Viste? Es decir, se le hace, y no digamos los neonazis o neofascistas también, pero todas estas expresiones políticas, ¿viste? A la que le cuesta más adecuarse a esto es, ¿no es cierto?, Estados Unidos con Trump, ¿no es cierto? Es decir, es a la socialdemocracia, me parece, ¿no? Entonces, la idea del retorno del nacionalismo, que tiene que ver también con las relaciones internacionales, ¿viste? Los estados vuelven a ser protagonistas, el marco internacional no desaparece, pero se debilita, y vamos a un escenario, ¿no es cierto?, de varias potencias a nivel global, y todo esto también... Entonces, a la socialdemocracia es la fuerza que más le cuesta adoptarse, ¿no es cierto?, a este cambio. Fíjate que hay como procesos de centrismo, por ejemplo, Ciudadanos que va primero en las encuestas en España, Macron, igual vos decís que Macron además es nacionalista, además de ser centrista, es un centrista nacionalista. Pero fíjate, el otro día leía un reportaje a Macron en Der Spiegel, el diario alemán. Entonces el periodista le pregunta a Macron, ¿cómo es vivir en el Eliseo? Entonces Macron dice, mire, cuando uno piensa que está viviendo en el mismo lugar que vivió Napoleón I, el mismo lugar que vivió Napoleón III y el mismo lugar que vivió De Gaulle, mirá qué tres eligió. ¿Qué tres? Uno se siente el eslabón de una historia. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? ¿No? El idioma es otro tema que él lo tiene muy presente, potenciar el idioma francés, digamos, yo digo, decir, Córcega. No les permitió a los corsos el doble idioma. Tienen que hablar un solo idioma. ¿Viste? Que es el francés. Ha sido muy proteccionista con la Argentina, hasta el punto que evitó un acuerdo comercial, ¿no? Y yo diría que sí, que todo el acuerdo Unión Europea-Mercosur se complicó. Y se complicó en gran medida por Francia y la política de Francia de no bajar los aranceles en materia de alimentos, que tiene, digo, una razón histórica, de la cual se cumple 100 años este año, que fue la Primera Guerra Mundial. Claro. 1 millón de franceses murieron de hambre en la Primera Guerra Mundial. Y eso generó una política... Los franceses se prometieron nunca más. Nunca más. Y en la Segunda Guerra Mundial no se murió nadie de hambre. Claro. Murieron en otras causas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahora, esta continuidad. La gente a veces dice, los franceses protegen los alimentos porque hay 3% de voto de agricultores.
Sí. Guarda que los agricultores son muy pocos en Francia, como en toda Europa, pero tiene mucho más que ver con una visión estratégica que con una visión electoral. En ese sentido, hay algunos peronistas que podrían decir, bueno, Macri va en sentido contrario, porque si el nacionalismo, del cual nosotros somos especialistas, dirían los peronistas, nosotros estamos más preparados para este nuevo mundo que lo que Macri expresa, digamos. Sí, ¿Qué pensás vos? yo, si le pudiera dar un consejo a Macri, Sí. le diría un poco más de azul y blanca y un poco menos de amarillo. Claro. No regalar, ¿no está claro? Sí. Un poco más de azul y blanca y un poco menos de amarillo. No regalar ese espacio. Ahora, hasta hoy, expresiones de nacionalismo los tenés en el Asia por todos lados. Guarda Abe, el primer ministro japonés, es un nacionalista japonés. Modi, el primer ministro indio, es un nacionalista hindú, y lo ve por todas. En la única región donde eso no está claro es en América Latina. De cualquier manera, yo diría que tenemos ahora un proceso de elecciones clave que definen el rumbo político de América Latina, y esto no está tan claro. Colombia en mayo, son 50 millones de habitantes. México en julio, 110 millones de habitantes. Y Brasil en octubre, más de 200 millones de habitantes. Y esto en alguna medida es el 70% de la región poblacionalmente, nos va a definir el rumbo, la dirección política de la región. El color. De alguna manera. La dirección. Alguno puede seguir, otro puede no seguir. Entonces acá yo veo, ¿viste? Para mí Brasil con un interrogante, México con una tendencia y Colombia con un escenario probable, pero en un contexto totalmente distinto. Porque por primera vez tenés un candidato de centro-izquierda que va a llegar a la segunda vuelta. Rosendo, hay sectores de la Argentina que admiran muchísimo la fortaleza institucional judicial de Brasil. Sin embargo, se asustan con ciertas asperezas, por ejemplo, del juez Moro, que ha sido duro, como aquí fueron duros los que pusieron preventivas, digamos, ¿no? ¿Qué te parece ese proceso judicial y vernos en ese espejo? Mira, yo te vendría así. La causa Odebrecht está denunciada en 15 países. Hay solo 2 donde no avanzó, Venezuela y Argentina. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Porque, viste, bueno, es decir, Odebrecht estuvo preso más de un año en Brasil y era el empresario más importante de la obra pública de América Latina. ¿No es cierto? Y esto contribuyó a la caída de Dilma. Perú ha sido destituido porque renunció, porque el Congreso lo destituía, un presidente. Santos tuvo que entregar varios ministros, un presidente preso, un expresidente preso en Panamá, y te podría decir una cantidad de casos. Sin embargo, en nuestro país esto no avanzó. Recién en las últimas semanas el juez Rafeca procesó el primer imputado, que es Julio Devido, pero no está muy claro qué es lo que va a suceder. Yo creo que si yo te eligiera el gran tema... Es que se necesita un acuerdo con la justicia brasileña, y ese acuerdo es por la delación premiada, y me parece que no están dispuestos. Yo eso lo veo mucho más pretexto que argumento. Si me decís, no todos los países tienen delación premiada, ¿no es cierto? No es tan así. Perú tiene delación premiada, Perú no tiene delación premiada. México tampoco, y tuvieron que parar la causa volteando un procurador. No sé si me decís. Vos lo que estás sugiriendo es que la clase política, el oficialismo y parte de la oposición no están interesados en que el caso Odebrecht continúe en la Argentina. Avance, sí. Ahora, esto no quiere decir, viste, la política no es una matemática. La política es un movimiento que se puede orientar, cortar, empujar. De cualquier manera, yo te diría que en las últimas semanas se puso, muy tímidamente en marcha esa causa, que es una causa tremendamente importante. No olvides que Odebrecht, el número de Odebrecht, ha confesado judicialmente y dicho públicamente: hemos apoyado hemos financiado campañas electorales en todos los países donde trabajamos. Y hemos además financiado al mismo tiempo varias campañas electorales. Y esto lo ha dicho públicamente y lo ha declarado judicialmente. Entonces, yo te diría que acá lo que estamos teniendo es un caso realmente de consecuencias políticas muy importantes. Caso Lula, ¿no? Sí. ¿Qué pensás de
aquí hubo algunos argumentos del PT que después fueron acompañados en la Argentina y en otros países. Bueno, la popularidad debe ser observada, ¿no? Como si fuera, como si la popularidad te pudiera curar y darte inmunidad, digamos, ¿no? Bueno, a ver, yo lo primero que diría, yo cuestiono la interpretación ideológica del tema Lula. Esa interpretación que planteó Cristina, donde dice, mire, acá hay una ofensiva contra los gobiernos populares en la región. Sí. De esto se trata. Bueno, el 21 de marzo cayó Kuczynski en Perú, que yo te diría que es, a ver, el arquetipo del presidente neoliberal, más que Macri, más que Piñera incluso, que es un banquero. Sí. Cayó el mismo, muy poco tiempo antes de que... Sí. Cuando vos cruza ideológicamente, ¿no? Los 14 presidentes que hay presos en los últimos 6 años y medio en América Latina. Tenés preso de centro-derecha, tenés preso, qué sé yo, desde Pérez Molina en Guatemala, que es de centro-derecha, Saca en Salvador, que es de centro-derecha, Martinelli en Panamá, que de centro-derecha, Alemán en Nicaragua, que es de centro-derecha. Es decir, lo primero que cuestiono es el argumento ideológico, como diciendo, mira, esto, reconozco que el tamaño de Brasil le da, pero si vos agarrás los casos, acá esto se dispara en todas las direcciones. Todas las direcciones, sí. Política, y por eso es tan importante, porque nos muestra un matiz, una matriz de corrupción de la política. Ahora, la corrupción termina con un líder popular en América Latina, la historia me dice que no. Nosotros tuvimos, por ejemplo, bueno, el caso de Perón en la Argentina. Toda una discusión donde el antiperonismo planteaba un cuestionamiento ético respecto a Perón. Políticamente no funcionó, ¿no es cierto? Podría plantear incluso el tema de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Ganó, pero sacó 1/3 de los votos. Yo creo que el tema de la ética pesa en los sectores medios, pesa menos en los sectores populares. Bueno, y líderes populares que la ética los daña poco o no los daña, en América Latina tenemos varios casos de esto. Muchas gracias, Rosendo. No, gracias a vos.